Ok, ahí. Por ahí. Si querés lo pones como así para que no te caigan los ojos. Ok, muy bien. Después de eso, okay. Así que coman rápido para que digieran rápido. Okay, dice principios para la reducción del porcentaje de grasa con el trabajo aeróbico. Y repito, trabajo aeróbico, ¿por qué? Porque principalmente lo que son nuestras clases las vamos a hacer con trabajo aeróbico, por lo general. Es un trabajo más aeróbico. Entonces, ¿y por qué reducción de porcentaje de grasa? Porque ya lo hablamos, el 67% de la población de nuestro país está con sobrepeso. Y ese sobrepeso, por lo general, ¿verdad? No puedes hablar de todo el mundo, pero por lo general son personas que tienen sobrepeso con un porcentaje de grasa alto. Entonces, generalmente, repito, la gente que llega a nuestras clases es porque quiere mejorar su calidad de vida, porque quiere bajar de peso, porque quiere bajar de grasa. Probablemente a nuestras clases no lleguen, ¿sí? No lleguen personas de que quieran aumentar su masa muscular. Probablemente no. Probablemente es gente que anda buscando cómo mejorar su condición física, cómo bajar peso, cómo bajar grasa, ¿verdad? Básicamente es eso. Y generalmente en las mañanas tenemos una población femenina. En las tardes es un poquito más mixto, y en las noches. Pero en las mañanas tenemos una población femenina. Entonces, esto es para que nos ayude a entender, como dijo la compañera, que nos ayude a entender cómo, o más allá de que yo voy a bailar, o voy a hacer una clase de aeróbicos, o voy a hacer una clase de tal, o lo que sea, es entender qué es lo que le estoy produciendo al cuerpo de la gente. ¿Qué es lo que le estoy produciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Okay? Entonces, para conceptualizar un poquito, esto es algo por encima que vamos a ver. Por ejemplo, sistemas energéticos. Nosotros tenemos vías energéticas en las cuales nosotros transformamos esa energía en trabajo, ¿verdad? En movimiento. Grasa corporal, sistema aeróbico, etiquetas nutricionales, que es importante, dieta natural limpia, ambiente hormonal, de acuerdo a la edad, género, morfología, y capacidad y potencia aeróbica, que son dos capacidades dentro del sistema aeróbico que podemos ver. Entonces, el porcentaje de grasa es, ¿ya? ¿Dónde fue? La mamá ni que no. A ver, el cafecito sin azúcar. Negro y sin azúcar. Muy bien. Entonces, porcentaje de grasa, decimos que es toda aquella energía acumulada, ¿verdad? Que está ahí a disposición de nosotros. Ahorita lo pasan para que no se canse. Ok, entonces, por ejemplo, aquí vemos la tabla de porcentaje de grasa en hombres, de acuerdo a la edad, de 19 a 24, 25 a 29, más o menos. Por ejemplo, aquí dice que en hombres lo esencial es entre 2 y 3%. Que algunos físico-culturistas y algunos atletas llegan a estar en esos porcentajes, usted los ve sumamente magros, así que no tienen una gota de grasa. Eso es lo esencial. Hay otros que igual se ven igual, pero andan entre 3 y 6%. Y excelente, ahí ya varía más o menos, a partir de excelente varía por edad. Entonces, por ejemplo, el que de 19 a 24, un excelente es menos de 9. Y en más de 60, menos de 20 es excelente, ¿verdad? Porque conforme vamos aumentando en edad, ese porcentaje también va aumentando. Por ejemplo, en mujeres, lo esencial es entre 7 y 8, competición entre 9 y 12, y ya en excelente igual varía por edad. Por ejemplo, vemos que excelente es 15 o menos de 15, y más de 60, 27 o menos de 27, ¿verdad? Y ahí varían según esa tabla. Entonces, cuando generalmente nuestra población anda en más de 30% en mujeres y más de 20% en hombres, porcentaje de grasa. Entonces, esos porcentajes los tenemos, y así más o menos es como se ve un cuerpo con los diferentes porcentajes de grasa.
Vemos, por ejemplo, arriba en la mujer, la de 45%, así es como se ve. 40, 35, 30. Ese de 30 está muy flaca. Porque con 30 se ven un poquito, con 30 se ven como así. Y ya 15, sí, 15, 20, por ahí. Y en hombres, vemos ahí, por ejemplo, el gordibris, 35%, y ya el más flaquillo, no más flaco, el más magro, 8%. ¿Ok? Entonces, sistemas energéticos, tenemos tres fuentes de cómo nosotros obtenemos energía para un trabajo mecánico. Tenemos el sistema ATP-PC, el sistema anaeróbico láctico y el sistema aeróbico. Por ejemplo, ATP-PC, ATP, ¿qué es? ATP es adenosín trifosfato. Eso es un componente de nuestro organismo. Yo siempre digo que es la moneda de cambio, es el dólar de los músculos, es el dólar del movimiento, es la molécula por la cual la principal fuente de energía, no de carbohidratos y estas que les expliqué antes, sino que es la molécula de energía en el cuerpo humano. Ese es el ATP, adenosín trifosfato. Y se llama ATP-PC porque es fosfocreatina. Está formado por un fosfato y una creatinina. Y este sistema dice que no necesita oxígeno. Es decir, no hay glucosa de por medio. ¿Okay? ATP-PC dice que la fuente de energía es la fosfocreatina, la cantidad de ATP es muy limitada y la velocidad de producción de ATP es muy alta. Este sistema energético lo utilizamos en los primeros de 10 a 15 segundos, personas muy entrenadas, ¿verdad? 10 segundos es lo que dura este sistema trabajando. Por ejemplo, los sprinters, Usain Bolt, la Safa Powell, el Tyson Gale, en esos 9 segundos que ellos corren, 9.90, 9.80, ATP-PC, no utilizan nada más. Ese es el sistema de excelencia de, por ejemplo, los sprinters o los nadadores de 50 metros. Eso es lo que utilizan. Anaeróbico láctico son estímulos que van después de este sistema, que van de los 15 segundos hasta los 3 minutos. ¿Ok? Y no hay presencia de oxígeno, es decir, hay un sistema, es decir, los tres funcionan en conjunto, pero siempre hay uno principal, ¿ok? Que en este caso es el anaeróbico láctico, que no hay presencia de oxígeno. La fuente de energía es el glucógeno, el azúcar de los músculos, ¿verdad? Y la ATP es limitada y la velocidad de producción de ATP es alta. Y tenemos el sistema aeróbico, que es el que nos interesa, que es el que ya van estímulos de 3 minutos en adelante. Ya ahí empezamos. Obviamente este funciona desde el primer minuto, porque sin oxígeno nos morimos, ¿verdad? Pero comienza a tomar su papel principal a partir de los 3 minutos. Si hay presencia de oxígeno, la fuente de energía es el glucógeno, las grasas y las proteínas en última instancia, la cantidad de ATP es limitada y la velocidad de producción de ATP es lenta, ¿verdad? Porque todo lo utilizamos a través de la fuente de energía es el glucógeno y las grasas. Entonces, es nuestro sistema cardiovascular, es nuestro sistema respiratorio los que hacen que transformemos esa energía en movimiento. Es la vía química que involucra la descomposición completa en presencia de oxígeno de las sustancias alimentarias que vimos, grasas, carbohidratos y proteínas. Eso hace nuestro sistema cardiovascular, utilizar esa energía que nos comimos, que está ahí almacenada, para la producción del movimiento. Entonces, así es como funcionamos. Ahora, trabajo aeróbico en clases grupales. Y aquí ya empezamos un poquito con lo que es cómo deberíamos nosotros
empezar a entender el cuerpo humano cuando estamos haciendo una clase grupal. ¿Cómo nosotros podemos entender qué es lo que le estamos produciendo a la gente? Lo primero es saber que nosotros tenemos una frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, tenemos una frecuencia cardíaca. A ver si aquí se ve. Aquí está. Ish, no se ve nada. Ya, pero ahí más o menos. Ahí se ve algo. Digamos que ahí se ve. Tenemos frecuencia cardíaca, que es la cantidad, se mide como la cantidad de pulsaciones por minuto, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una frecuencia cardíaca. Ahorita ustedes tienen una frecuencia cardíaca que va a oscilar entre los 40, 60, 70 pulsaciones por minuto. Si ustedes se tocan ahí en la aorta, van a sentir como los latidos del corazón. Si ustedes cuentan durante un minuto, van a andar como les digo, entre 40 por ahí. Es una frecuencia cardíaca. Entonces, entendiendo esto, vamos a suponer que todos tenemos una frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Tenemos un tope biológico. La teoría, o como popularmente nos han enseñado, dice que es 220 menos la edad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted tiene 40 años, su frecuencia cardíaca máxima, 220 menos 40, 180. En la teoría. Porque tenemos atletas que ya con una prueba de esfuerzo ya podemos determinar exactamente cuál es la frecuencia cardíaca máxima, porque puede andar más arriba o más abajo. Ahora, esto de forma empírica, ¿cuál es la más aceptada en el ambiente científico? La fórmula Tanaka. Tanaka me dice que es vamos a ver, no se ve nada aquí. Entonces, $208.75 menos edad por 0.73. Entonces, la fórmula de Tanaka dice que es 208.75 menos la edad por 0.73. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos una persona que tenga 30 años. Alguien que me saque una calculadora ahí, 30 por 0.73. 30 por 0.73. Ajá. 30 por 0.73. 21.9. Ahora, réstele 208.75. .73, perdón. 208.75 menos 200. Es el resultado 21.9 menos 208.75. 186. 186 es la cantidad de pulsaciones por minuto que una persona de 30 años más o menos debería andar. Eso quiere decir que 186 pulsaciones por minuto es
la frecuencia cardíaca máxima de una persona de 30 años. Ok, entonces, En este caso que salió 186.8. ¿Perdón? El resultado era 186.8. ajá, 186 pulsaciones. ¿Ah? Pero entras en 186 puntos. ¿Punto cuánto era? El punto 8 ya pasó. Ah, punto 8. Sería 187. 187, digamos, lo redondeas a 187. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahorita más tarde con cada uno de ustedes para que saquen su frecuencia cardíaca máxima. Ahora, les voy a explicar. Resulta que esta persona de 30 años, no, ya no puedo, denme un segundo, ya vengo. No puedo con esos paquetes. Póngale pausas. Ah, no sé. Ok, ahora sí, que no puedo. Ok, estamos hablando de una persona, sí, 30 años, que son 187 pulsaciones por minuto como frecuencia cardíaca máxima. Entonces, de ahí lo que vamos a hacer es el ejercicio de sacar los porcentajes de las zonas de frecuencia cardíaca. Zona 1 del 50 al 60%, zona 2 del 60 al 70%, perdón, zona 3 del 70 al 80, zona 4 del 80 al 90 y zona 5 del 90 al 100%. Entonces, muy sencillo, regla de 3, si 187 es el 100%, estos son 187 pulsaciones por minuto, me van a sacar el 90%. Entonces, multiplíquenme 90 por 187 entre 100. 90 por 187 entre 100. 168. ¿Ok? 168. Ahora, 80 por 187 entre 100. 149. Ahora 70 por 187 entre 100. 130. Ahora 60 por 187 entre 100. 112. Y ahora 50 por 187 entre 100. 93. Ok. Ya tenemos las zonas de frecuencia cardíaca de una persona de 30 años. Entonces, sabemos que zona 1 va de 93 pulsaciones por minuto a 111 pulsaciones por minuto. Zona 2 de 112 pulsaciones por minuto a 129 pulsaciones por minuto. Zona 3 de 130 a 148. Zona 4 de 149 a 167. Y zona 5 de 169 a 187 pulsaciones por minuto, que es un 100%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debería yo trabajar aproximadamente? Porque acuérdense que estamos hablando de cómo yo voy a perder grasa con trabajo aeróbico en mis clases, o cómo le voy a ayudar a la gente a perder peso y grasa a través de mis clases con trabajo aeróbico. Entonces, eso fue el ejercicio nada más para que ustedes vean cómo lo podemos sacar, ¿verdad? Para una persona de 30 años. Resulta que zona
Zona 2, que es entre el 60 y el 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, es la famosa y conocida zona de quema de grasa. ¿Han escuchado eso? La zona de quema de grasa. ¿Nunca he escuchado eso? Bueno, de acuerdo a mi frecuencia cardíaca, yo tengo una zona donde se utilizan mayormente grasas, que es la zona 2. O sea, fisiológicamente hablando, es donde la principal fuente de energía son las grasas. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que antes todo el mundo decía, no, es que yo no me puedo pasar, no puedo bajar, ni puedo subir de zona 2 porque yo quiero perder grasa. Pero esto es una zona muy suave. O sea, prácticamente usted llega a zona 2 caminando. Entonces, hay mayor utilización de las grasas, no hay nada de consumo de carbohidratos, mayormente las grasas, pero resulta que no tiene, usted puede caminar 1, 2 o 3 horas y no tiene ningún efecto post-ejercicio. Es decir, usted para de hacer la actividad y listo. ¿Qué es lo que se investigó después? Ok, resulta que nace lo que hoy conocemos como HIIT. ¿Han escuchado el HIIT? Sí. Ese sí no han escuchado. Glis, High Intensity Interval Training. Entonces, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Entonces, ¿qué son los intervalos? Picos constantes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que el HIIT se ha convertido en la forma más efectiva de perder grasa? ¿O por qué antes nos decían esté en zona 2 y ahora nos dicen esté en zona 3, 4 y 5? Porque resulta que con el HIIT nosotros tenemos un efecto fisiológico que se llama EPOC, que no es enfermedad pulmonar ¿Ok? ¿Han escuchado el EPOC? No. Muchos gimnasios dicen sí. Os voy a llamar a los que tenéis algún cobro pendiente, un segundito para efectuarlo. La primera es Mariana. Sí. Lo hacemos fuera en un segundo. Y también os quería comentar, si alguien quiere matricular o hoy o mañana, por matricular aquí tiene que ser en efectivo, hacer el pago completo, pero os queda un descuento importante en los próximos cursos, que los de 45.000 se quedan en 35.000, perdón. Los de 65 en 55.000, ¿vale? Lo que sí, sobre ese descuento ya no se podría aplicar el descuento que vale la FETI, ¿ok? Si alguien quiere, en cualquier momento del fin de semana me buscan por aquí y me dicen que lo apuntamos todo, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, resulta que el EPOC es un efecto fisiológico que yo le causo a mi cuerpo gracias al HIIT, al entrenamiento de intervalos de alta intensidad. El EPOC significa Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Básicamente es el consumo de oxígeno después de hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría me dice que para lograr un EPOC, por ejemplo, en una sesión de 50 minutos, idealmente yo tengo que estar entre 12 y 20 minutos de esos 50 en zona 4 y zona 5, pero no de forma lineal. Es decir, no es que voy a, por ejemplo, hay personas que salen a correr y pasan toda la corrida en zona 4, toda la corrida en zona 5. ¿Cuál es la diferencia? Ellos pueden durar los 50 minutos en zona 5. La diferencia es que no están haciendo picos de alta y baja intensidad. Ahora, la teoría me dice que para yo producir un efecto mínimo
de 2, 3, 4 o 5 horas de EPOC debería estar entre 12 y 20 minutos en zona 4 y zona 5. ¿Cuáles eran la zona 4 y zona 5? Del 80 al 90 y del 90 al 100. ¿Okay? Esas eran zona 4 y zona 5. Ahora, lo ideal, más o menos, es eso. Pero el resto del tiempo, que si yo duro 20 minutos en zona 4 y zona 5, la otra media hora no sea en zona 2, sino que sea en zona 3, entre el 70 y el 80%, Todavía la picada. que es la zona mixta. ¿Ok? Que es la zona mixta, que en esta zona es donde se metabolizan. Es una zona no tan cansada, es una zona donde me siento bien haciendo ejercicio, es una zona cómoda, pero hay sudoración, hay esfuerzo, etcétera, pero me siento bien, ahí puedo estar bastante rato. Entre 70 y el 80% zona 3, zona mixta, donde metabolizo grasas y metabolizo carbohidratos. ¿Okay? Es la zona de acondicionamiento físico. Entonces, más o menos, si tuviera un mapeo, zona 5, zona 4, zona 3, zona 2 y zona 1, para producir EPOC a través de intervalos de alta intensidad, yo tengo que ir más o menos así. Ahí se me cayó un poquito, se me cayó otro poquito, subí, más o menos ahí. ¿Ok? Y esta es la forma más efectiva de cómo yo puedo perder grasa. Entonces, por ejemplo, la diferencia de los aeróbicos a, por ejemplo, el cardio dance. En el cardio dance tenemos esos picos. Los aeróbicos son lineales. Completamente lineal, no tenemos esos bajos y altos de intensidad, son lineales. Es una coreografía que vamos armando y que nos mantenemos estáticos en frecuencia, probablemente durante toda la hora. ¿Okay? Esa es la diferencia, por ejemplo, entre uno y otro. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer el ejercicio de que cada uno de ustedes saque su frecuencia cardíaca máxima y sus zonas de frecuencia cardíaca. ¿Okay?